Septiembre de 2023. Ciudad de Riverside. Eran las 19:43, cuando el centro de llamadas de emergencia recibió una llamada nerviosa. Emily Carter, una mujer de 29 años, reportaba la desaparición de su esposo, Daniel Brooks, de 22 años. Según su relato, ella sí, y había salido apenas unos minutos para recoger el correo del buzón frente a su casa. Pero al regresar, Daniel ya no estaba. La policía respondió de inmediato. Al llegar, encontraron a Emily visiblemente alterada, caminando en círculos frente a la casa, apretando las manos en un gesto de ansiedad que parecía casi estudiado. La escena era desconcertantemente tranquila. No había signos de forcejeo, ni puertas forzadas, ni ventanas rotas. Los vecinos, interrogados uno por uno, dijeron no haber visto ni oído nada fuera de lo común. Las cámaras de seguridad de la calle mostraban movimientos habituales, autos que pasaban, personas caminando, pero ni rastro de Daniel saliendo de la casa, ni de nadie ingresando por la fuerza. La búsqueda inicial fue intensa. Se rastrearon parques, hospitales y estaciones de autobuses. Sin embargo, cuanto más avanzaban las horas, más improbable parecía la hipótesis de una desaparición espontánea. El hecho de que no existieran testigos ni evidencias físicas sugería algo inquietante. La desaparición había sido planeada cuidadosamente. La falta de pruebas visibles llevó a los detectives a cambiar su enfoque. Comenzaron a mirar más de cerca a Emily. Su versión de los hechos era clara, coherente, tal vez demasiado. Cada detalle, desde el momento exacto en que salió de la casa hasta la forma en que encontró la puerta entreabierta, parecía ensayado. Los investigadores, expertos en leer gestos y vacilaciones, detectaron inconsistencias sutiles, pausas demasiado largas, frases repetidas. Mientras equipos de búsqueda peinaban la ciudad, el equipo de investigación se sumergía en la vida privada de la pareja. Muy pronto, pequeños fragmentos comenzaron a surgir. Problemas económicos no declarados, discusiones en voz baja que a veces los vecinos oían a través de las ventanas abiertas, y una rutina doméstica que, a pesar de la fachada perfecta, ocultaba tensiones crecientes. El caso, inicialmente abordado como una desaparición de alto riesgo, empezaba a transformarse en algo más oscuro. Los detectives entendieron que, si querían encontrar a Daniel, primero debían entender a Emily. Y para eso, tendrían que seguir una cadena de pequeñas mentiras, decisiones ocultas y heridas emocionales que no dejaban cicatrices visibles, pero sí profundas grietas en la realidad que ella intentaba mostrar. La noche en que Daniel desapareció no fue un accidente. Fue el primer capítulo de una historia mucho más compleja, donde cada gesto, cada palabra, cada silencio iba a tener peso. Y en Riverside, una ciudad acostumbrada a la calma, el eco de esa noche apenas comenzaba a resonar. La inspección inicial de la casa de Emily y Daniel reveló una imagen casi inquietantemente ordenada, como si el hogar hubiera sido preparado para una visita en lugar de ser el escenario de una desaparición, con la cama impecablemente tendida, la ropa doblada con precisión militar, y una taza de café aún caliente descansando sobre la mesa de la cocina, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que algo irreversible ocurriera. Los agentes notaron que los objetos personales de Daniel, incluyendo su cartera, sus llaves y su reloj, seguían en su sitio habitual, lo que contradecía la teoría de que había salido por voluntad propia o en un impulso repentino. El hallazgo más desconcertante fue el teléfono de Daniel. No solo estaba completamente cargado y desbloqueado, sino que los registros mostraban que su última actividad había sido a las 12 horas, mucho antes del tiempo en que Emily aseguraba haber salido por el correo. Los datos del GPS del dispositivo confirmaron una verdad difícil de ignorar. El teléfono nunca había abandonado la propiedad en ningún momento de la noche, reforzando así la idea de que Daniel tampoco lo había hecho. Emily, interrogada nuevamente,
Ofreció respuestas que parecían ensayadas, buscando justificar cada inconsistencia con explicaciones rápidas pero frágiles, que bajo la presión de los detectives comenzaban a desmoronarse. Además, el análisis de sus transacciones bancarias reveló depósitos recientes de fondos en sus cuentas, pagos que no correspondían ni con su salario ni con actividades conocidas, y cuyas fuentes resultaban imposibles de rastrear inmediatamente. Los investigadores pronto descubrieron que Emily había solicitado varios préstamos personales en los últimos meses, acumulando deudas que, unidas a un historial de gastos compulsivos, dibujaban una imagen distinta de la vida tranquila que había proyectado públicamente. El conjunto de estos hallazgos cambió por completo el enfoque de la investigación. Ya no se trataba de buscar a un hombre desaparecido, sino de reconstruir los eventos de una posible escena de crimen cuidadosamente disfrazada. El comportamiento de Emily durante los interrogatorios se volvió una pieza de evidencia en sí misma. Su disposición a colaborar era inconstante. A ratos mostraba lágrimas fáciles, a ratos una frialdad calculada que inquietaba a los más experimentados agentes de la unidad. Cada nuevo dato reforzaba la hipótesis de que la desaparición de Daniel no había sido un acto impulsivo de terceros, sino el resultado de un plan premeditado, ejecutado en silencio, en un entorno donde cada objeto parecía estar en su lugar, pero donde la ausencia de desorden era en sí misma una anomalía. La policía, decidida a no dejarse engañar por las apariencias, intensificó las búsquedas en áreas menos visibles del inmueble, mientras un equipo especializado comenzaba a revisar en profundidad las comunicaciones digitales de ambos, convencidos de que, en algún rincón de aquella fachada de normalidad, encontrarían la grieta por donde se había filtrado la verdad. Cada segundo contaba, y con cada minuto que pasaba, la figura de Emily, antes vista como una víctima angustiada, se perfilaba más como una pieza central en el rompecabezas de una noche donde alguien desapareció sin dejar rastro, pero donde los secretos empezaban a hablar más alto que cualquier testimonio. La investigación sobre la última noche de Daniel llevó a los agentes a revisar con precisión cada detalle mencionado por Emily, especialmente la supuesta cena que, según su relato, ambos compartieron en el restaurante La Vid Lavanda. Pero la verificación de los registros de pago reveló un hecho inesperado. Únicamente existía el cargo de un solo plato, un filete de pollo con verduras, pagado con la tarjeta de Emily a las 17:48 horas, y las grabaciones de las cámaras del establecimiento confirmaron sin margen de error que ella había estado completamente sola durante toda su estancia. Mientras el equipo asimilaba esta incongruencia, otro descubrimiento inquietante surgió en paralelo. Las facturas de compras recientes hechas por Emily incluían artículos sospechosos, entre ellos una cuerda de alta resistencia, un rollo de cinta adhesiva industrial y un galón de amoníaco concentrado, materiales que, aunque de uso cotidiano en otros contextos, adquirían un significado alarmante en el marco de una desaparición no explicada. Al revisar sus movimientos financieros, los investigadores hallaron que estas compras se habían realizado apenas 2 días antes de la noche en cuestión, un dato que, en combinación con las inconsistencias de su relato, reforzaba la sospecha de una preparación meticulosa y no de un evento azaroso. La teoría inicial del secuestro aleatorio, que todavía algunos agentes mantenían como posibilidad, comenzó a desmoronarse cuando se confrontaron los registros de cámaras de tráfico y seguridad del vecindario. Ninguna imagen mostraba movimientos sospechosos cerca de la vivienda, ninguna evidencia de vehículos desconocidos ni personas ajenas al área. En este punto, la policía decidió ampliar la revisión tecnológica y solicitar acceso completo a las comunicaciones digitales de Emily, incluyendo mensajes, correos electrónicos y registros de llamadas en busca de indicios que confirmaran una planificación previa o cómplices aún no identificados. Mientras tanto, Emily seguía mostrando una fachada de colaboradora, aunque cada vez más desgastada, y en sus nuevas entrevistas, sus explicaciones empezaban a caer en contradicciones que revelaban lagunas y cambios en los tiempos narrados,
lo que hacía más evidente que su versión estaba construida sobre una estructura frágil. La decisión estratégica del equipo de investigación fue no confrontarla directamente aún, sino permitir que su propio estrés y la presión del entorno la empujaran a cometer errores que luego no pudiera corregir. Paralelamente, en una revisión de sus redes sociales, los agentes notaron una actividad inusual. Publicaciones eliminadas, mensajes archivados y contactos que parecían haber sido limpiados o bloqueados días antes de la desaparición de Daniel, como si Emily hubiera intentado borrar rastros de conexiones potencialmente comprometedoras. En medio de este avance, surgió un dato crucial. En el historial de búsquedas de su navegador, indicaban interés en temas relacionados con ocultamiento de evidencias, búsquedas que, aunque no constituyen prueba directa, perfilaban su mentalidad y nivel de preparación, mostrando que su implicación no sería un acto impulsivo, sino posiblemente el desenlace de una planificación consciente. Cada nueva evidencia reforzaba una verdad incómoda. Emily no era simplemente una esposa preocupada, sino una mujer capaz de sostener una doble vida, donde la apariencia de normalidad era una máscara cuidadosamente tejida para ocultar motivaciones más profundas, motivaciones que los investigadores apenas comenzaban a desentrañar. El análisis forense del teléfono de Emily reveló un panorama aún más perturbador que el que los investigadores habían imaginado, ya que, mediante técnicas de recuperación de datos, se pudieron acceder a mensajes eliminados que exponían una relación clandestina entre Emily y un compañero de trabajo llamado Michael Reeves, un hombre de 35 años que, en apariencia, llevaba una vida familiar estable, pero que en los mensajes se mostraba dispuesto a arriesgarlo todo por Emily, con palabras que no dejaban lugar a dudas sobre la intensidad emocional que compartían. En los textos recuperados, la pareja no solo hablaba de su amor prohibido, sino que discutían planes concretos para abandonar todo y comenzar una nueva vida juntos, lejos de Riverside, lejos de cualquier cosa que los atara a su presente. Y en esas conversaciones apareció una frase particularmente alarmante escrita por Michael. «Estamos listos. Todo saldrá bien. Solo falta resolver lo nuestro». Una expresión que en otro contexto podría haberse interpretado como una simple metáfora de su deseo de huir, pero que, en el marco de la investigación, adquiría un significado mucho más siniestro. Citado a declarar, Michael se presentó acompañado de su abogado y, bajo juramento, admitió su relación con Emily, detallando que su aventura había comenzado en marzo de 2023 durante un proyecto conjunto en su empresa, pero negó rotundamente cualquier participación en la desaparición de Daniel, asegurando que durante el día de los hechos se encontraba a más de 500 kilómetros de distancia, alojado en un hotel cuya reservación, imágenes de cámaras de seguridad y registros de ubicación de su teléfono confirmaban su coartada de manera irrefutable. Esta revelación cerró la puerta a la hipótesis de un crimen cometido en pareja, pero abrió un nuevo enfoque sobre el papel de Michael como un soporte emocional que pudo haber impulsado a Emily a actuar por su cuenta, fortaleciéndola en su decisión al hacerle sentir que una nueva vida la esperaba, libre de deudas, conflictos y obstáculos. Al analizar en profundidad los mensajes, los investigadores notaron que, si bien Michael no proponía explícitamente la desaparición de Daniel, sí alentaba a Emily a resolver sus asuntos antes de mudarse juntos, palabras que, si bien no constituían una conspiración formal, sí establecían un contexto emocional que favorecía la idea de que Emily no actuó en un vacío de desesperación, sino dentro de un entorno que, aunque sin orden directa, normalizaba la idea de un cambio radical y definitivo. Paralelamente, la revisión de los correos electrónicos laborales mostró que Emily había comenzado a enviar solicitudes de transferencia interna en su empresa hacia otra ciudad, coincidiendo con las fechas de su conversación más intensa con Michael, lo cual indicaba que su plan de comenzar una nueva vida era tangible y avanzaba a pasos concretos. Todo este conjunto de pruebas psicológicas y digitales redefinió la figura de Emily para los detectives. Ya no era una esposa superada por las circunstancias, sino una mujer que había planificado su futuro a costa de su presente.
con una fría determinación que solo ahora comenzaba a salir a la luz. Cada mensaje, cada búsqueda, cada paso que había dado en silencio, componía una narrativa implacable, donde la traición, la ambición y la desesperación se entrelazaban en una trama mucho más profunda de lo que cualquiera hubiera sospechado al comienzo. El nuevo registro autorizado en la casa de Emily abrió la puerta a descubrimientos que no solo reforzaron las sospechas, sino que delinearon con precisión escalofriante los posibles eventos de aquella noche, ya que el sótano, un espacio que en la primera inspección había pasado desapercibido por su aparente abandono, se convirtió en el epicentro de las investigaciones cuando los agentes, equipados con lámparas ultravioletas y dispositivos de detección de sustancias químicas, detectaron rastros que el ojo humano no podía percibir a simple vista, encontrando patrones irregulares en el piso de concreto que revelaban manchas limpiadas recientemente, manchas que, bajo la luz forense, mostraba indicios forenses que sugerían alteraciones recientes en la escena. Tras mover unas estanterías antiguas, los investigadores descubrieron un viejo tapete enrollado. Mostraba señales de daño y alteraciones recientes. Y a pocos metros de allí, escondido detrás de una pila de cajas vacías, hallaron un pequeño compartimiento improvisado, donde encontraron un rollo de cinta adhesiva industrial, varias bridas de plástico y un recibo arrugado que documentaba la compra de amoníaco concentrado, realizada apenas 48 horas antes de la desaparición. Cerca del muro este, en una estantería polvorienta, localizaron fragmentos de un teléfono móvil y un reloj de pulsera con la esfera rota, ambos identificados posteriormente como pertenencias de Daniel mediante pruebas de laboratorio y testimonios de familiares. La evidencia era contundente. Algo grave había ocurrido dentro de aquellas paredes, algo que Emily había tratado desesperadamente de ocultar bajo una capa de aparente normalidad. A medida que avanzaba la inspección, los agentes notaron también la presencia de un fuerte olor químico impregnado en la madera y los textiles del sótano, indicio de que se había intentado limpiar la escena usando productos corrosivos que, si bien podían disimular el daño superficialmente, no podían borrar completamente los rastros cuando eran sometidos a análisis especializados. Cada hallazgo reforzaba una verdad incuestionable. Daniel no había desaparecido voluntariamente, ni había sido víctima de un secuestro externo, sino que su destino se había sellado en el mismo lugar que había llamado hogar. Emily, enfrentada a la creciente montaña de pruebas en su contra, mantenía una fachada de negación fría, evitando las preguntas directas y refugiándose en silencios cada vez más prolongados durante los interrogatorios, mientras sus abogados comenzaban a preparar una estrategia defensiva basada en su presunta inestabilidad emocional y su estrés financiero extremo. Sin embargo, para el equipo de fiscales y detectives, la escena descubierta en el sótano no dejaba lugar a interpretaciones benevolentes. Todo indicaba que la desaparición de Daniel había sido premeditada, organizada con antelación y ejecutada con una determinación helada, que contradecía cualquier imagen de accidente o reacción impulsiva. Las piezas del rompecabezas, que hasta entonces parecían fragmentadas y confusas, comenzaban a ensamblarse en un cuadro claro y devastador donde Emily dejaba de ser un personaje secundario de una tragedia inexplicable para convertirse en la protagonista de un acto calculado. Un acto cuyo único objetivo parecía ser el de eliminar un obstáculo en su camino hacia una vida nueva, limpia de deudas, conflictos y responsabilidades que ya no deseaba cargar. El giro definitivo en la investigación llegó una mañana nublada cuando un turista, paseando con su perro por un bosque a unos 50 kilómetros de Riverside, llamó a emergencias para reportar un olor insoportable que parecía provenir de un área boscosa poco transitada, lo que activó de inmediato una respuesta de la policía local que, siguiendo el protocolo, delimitó la zona y comenzó a excavar metódicamente cerca del punto señalado, hasta que bajo una delgada capa de tierra y hojas secas, encontraron un objeto envuelto en una lona azul, cuyo contenido fue confirmado por el equipo forense como evidencia crucial en la investigación. La escena fue asegurada mientras los técnicos, protegidos con trajes especiales, recogían cada pequeño indicio.
La lona presentaba residuos de tierra similares a los hallados en el sótano de la casa de Emily. Las cuerdas coincidían en marca y tipo, con las compradas por ella días antes del incidente. Y cerca del lugar, parcialmente oculto bajo un arbusto, apareció una botella vacía de limpiador químico idéntico al que figuraba en los recibos revisados por los detectives. La autopsia preliminar, realizada bajo estrictos protocolos para evitar contaminaciones, reveló indicios de causa de muerte violenta y de contención física previa. Datos que, combinados con el resto de las pruebas, fortalecían la teoría de que el hecho había sido deliberado y meticulosamente ejecutado. La identificación formal se confirmó mediante el cotejo de huellas dactilares, y no hubo lugar a dudas. El cuerpo encontrado era el de Daniel Brooks, el hombre cuya ausencia había desencadenado una de las investigaciones más complejas de la historia reciente del condado. La noticia corrió rápidamente por los medios locales, aunque las autoridades optaron por mantener en reserva los detalles más sensibles para proteger la integridad del proceso judicial y respetar la privacidad de los familiares. Mientras tanto, Emily, que hasta entonces había sido tratada con relativa cautela por los investigadores, pasó a ser formalmente considerada la principal y única sospechosa de un homicidio premeditado, y su vida comenzó a ser diseccionada en busca de cualquier otro indicio que pudiera explicar no solo cómo, sino por qué había tomado una decisión tan irreversible. Las pruebas físicas, los registros financieros, las conversaciones digitales y ahora el hallazgo del cuerpo construían una cadena de evidencia tan sólida que parecía imposible de quebrantar. Y cada nuevo informe que llegaba al equipo de fiscales sumaba peso a la acusación, dibujando un escenario donde la frialdad de los actos de Emily contrastaba brutalmente con la imagen pública que había cultivado durante años. La comunidad de Riverside, conmocionada y dividida entre la incredulidad y la ira, empezaba a comprender que detrás de las paredes pulcras de aquella casa de apariencia perfecta, se había gestado una tragedia cuyo eco resonaría por mucho tiempo en la memoria colectiva. La confirmación de la muerte de Daniel abrió la puerta a una segunda fase de la investigación centrada exclusivamente en el móvil económico. Y fue en esta etapa donde los agentes descubrieron un elemento decisivo que explicaba no solo el acto, sino la urgencia con la que había sido cometido. En julio de 2023, apenas 2 meses antes de su desaparición, Daniel había firmado una nueva póliza de seguro de vida por un valor de $300,000, un contrato donde la única beneficiaria era Emily Carter, quien además había insistido personalmente en acelerar la emisión del documento bajo el pretexto de garantizar la estabilidad familiar en caso de emergencias. Al cruzar esta información con los registros bancarios, surgió un panorama inquietante. Emily estaba sumida en una grave crisis financiera, acumulando más de $50,000 en deudas de tarjetas de crédito, múltiples préstamos personales impagados y retrasos en la hipoteca de su vivienda. Un escenario de desesperación económica que, de no haber sido descubierto, podría haber llevado en breve a la ejecución hipotecaria de su propiedad. Los expertos en delitos financieros, convocados para analizar el flujo de dinero, determinaron que los problemas económicos de Emily no eran recientes ni producto de una mala racha, sino el resultado de años de gastos descontrolados, apuestas online y compras compulsivas. Todo hábilmente ocultado a su círculo social mediante créditos sucesivos que mantenían una apariencia de estabilidad. Además, descubrieron que pocos días antes de la desaparición de Daniel, Emily había intentado obtener anticipos de dinero con base en la póliza de seguro. Un trámite que no llegó a completarse porque las aseguradoras exigen prueba oficial de fallecimiento, algo que en ese momento aún no existía. Estos datos revelaban que el crimen no había sido impulsivo ni emocional, sino fruto de una planificación meticulosa, cuyo objetivo era liquidar las deudas y comenzar una nueva vida junto a Michael, lejos de Riverside y de los errores del pasado. Las conversaciones rescatadas del teléfono de Emily reforzaban esta teoría, ya que en varios mensajes hablaba de empezar de cero y liberarse de todas las ataduras,
frases que, si bien ambiguas en otro contexto, encajaban ahora de manera inquietante con los hechos comprobados. Los detectives también identificaron movimientos sospechosos en las cuentas de Emily justo después de la desaparición. Pequeñas transferencias de prueba, intentos de vender objetos de valor y la cancelación repentina de servicios contratados en su domicilio, como si se preparara para una mudanza definitiva. Todo esto fue documentado minuciosamente y agregado al expediente que los fiscales estaban armando, sabiendo que un móvil financiero sólido sería clave para garantizar una condena contundente. A cada paso que daban, el perfil psicológico de Emily se hacía más claro. Una mujer que, arrinconada por sus propios errores, eligió eliminar el obstáculo más grande entre ella y la oportunidad de rehacer su vida. Un obstáculo que, irónicamente, era la persona que más había confiado en ella. La motivación ya no era un misterio para los investigadores. Ahora, su objetivo era demostrar ante un jurado que la codicia y la desesperación pueden ser tan mortales como cualquier arma. El arresto de Emily Carter se llevó a cabo en una mañana gris, sin resistencia ni escenas dramáticas. Simplemente bajó la cabeza mientras los agentes le leían sus derechos, como si supiera desde hacía tiempo que ese momento era inevitable. Y fue escoltada a la comisaría donde el fiscal del distrito ya tenía preparada la acusación formal. Una construcción sólida basada en pruebas físicas, registros financieros, mensajes digitales y testimonios corroborados, que trazaban de manera implacable cada paso que la había conducido al crimen. El juicio, que comenzó 3 meses después del arresto, capturó la atención del público local, llenando las galerías del tribunal y convirtiéndose en tema recurrente en noticieros y redes sociales, donde se debatía si Emily había sido víctima de una presión insoportable o la autora fría y calculadora de una tragedia planificada. La fiscalía presentó su caso de forma metódica, llevando a los testigos uno por uno. Expertos forenses que describieron las pruebas del sótano, analistas digitales que explicaron la recuperación de mensajes comprometidos, contadores que detallaron su desesperante situación económica, y psicólogos que pintaron el perfil de una personalidad capaz de llevar a cabo un acto tan devastador si veía en ello la única salida a su crisis personal. Cada elemento del relato era respaldado por documentos, videos o grabaciones, eliminando cualquier posibilidad de que los argumentos parecieran especulativos o emocionales. Mientras que la defensa intentaba, sin demasiado éxito, construir una narrativa alternativa basada en el estrés, el miedo y una supuesta incapacidad de Emily para tomar decisiones racionales bajo presión, intentando mostrarla como una mujer emocionalmente quebrada y vulnerable. Sin embargo, cada vez que la defensa intentaba presentar a Emily como una víctima de sus circunstancias, la fiscalía contrarrestaba con hechos fríos. Las búsquedas en Internet sobre métodos de limpieza de escenas del crimen, las compras de materiales sospechosos, los mensajes donde discutía un futuro libre de problemas con su amante, y el intento de mover dinero antes incluso de que Daniel fuera reportado como desaparecido. Los jurados escuchaban en silencio, cada vez más convencidos de que no se trataba de un arrebato impulsivo, sino de una ejecución planificada, una traición sistemática envuelta en una apariencia de normalidad. Emily, por su parte, mantuvo durante todo el juicio una actitud inexpresiva, apenas mostrando emoción incluso cuando se proyectaron fotografías de los restos encontrados en el bosque, lo cual impactó negativamente en la percepción pública, pues muchos interpretaban su frialdad como falta de remordimiento, o peor aún, como evidencia de su indiferencia ante las consecuencias de sus actos. Tras semanas de testimonios, documentos y reconstrucciones de los hechos, la imagen final era clara. Emily había visto en la muerte de Daniel una solución financiera, un camino hacia una nueva vida, y había actuado en consecuencia con una determinación que helaba la sangre. Cuando la fiscalía presentó su alegato final, apelando no solo a las pruebas sino a la lógica y a la decencia moral, quedó claro que el veredicto sería implacable, y que Emily Carter no saldría de aquella sala como una mujer libre. El día de la sentencia llegó en un ambiente cargado de tensión, con las calles alrededor del tribunal acordonadas por la policía
y una multitud de periodistas y curiosos esperando cualquier noticia, mientras dentro de la sala el jurado, tras apenas 4 horas de deliberación, regresaba con un veredicto unánime. Culpable de asesinato premeditado en primer grado, lo que selló irrevocablemente el destino de Emily Carter, quien permaneció inmóvil al escuchar las palabras que acabarían con su libertad para siempre. El juez, siguiendo el procedimiento, pidió a Emily que se pusiera de pie, y tras repasar de manera solemne los crímenes por los que había sido encontrada culpable, pronunció una sentencia que no dejó lugar a esperanzas. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena que reflejaba la gravedad del acto y la frialdad con la que fue ejecutado. Emily no mostró reacción alguna. No hubo lágrimas ni súplicas. Simplemente bajó ligeramente la cabeza, como aceptando en silencio la consecuencia final de sus decisiones, mientras 2 agentes la escoltaban fuera de la sala esposada, dejando tras de sí un eco de murmullos y miradas cargadas de desprecio. La familia de Daniel, presente durante todo el proceso, se abrazó llorando, expresando en voz alta que, aunque la justicia había sido servida, ninguna condena podía devolverles al ser querido que habían perdido de una forma tan cruel y absurda. Y dejaron claro que el verdadero castigo para Emily no sería la reclusión física, sino el peso de su propia conciencia, un peso que, inevitablemente, la acompañaría cada día de su vida. En Riverside, la noticia de la condena corrió como un reguero de pólvora. En las cafeterías, en las oficinas, en los hogares, la gente comentaba el caso con una mezcla de tristeza y desconcierto, preguntándose cómo una mujer que durante años había sido considerada amable, educada y solidaria, había podido ocultar un rostro tan oscuro detrás de su sonrisa cotidiana. Los medios nacionales también retomaron el caso, presentándolo como un ejemplo brutal de cómo la desesperación financiera, combinada con decisiones impulsadas por el egoísmo y la búsqueda de una salida fácil, puede destruir vidas de maneras irreparables. En los días que siguieron al veredicto, el vecindario donde Emily y Daniel habían vivido quedó marcado por una sensación de vacío. Muchas casas exhibieron carteles de venta, y los antiguos vecinos, incapaces de soportar la carga emocional de permanecer en un lugar asociado a una tragedia tan grande, optaron por mudarse, como si así pudieran dejar atrás los recuerdos de una historia que no querían seguir recordando. Emily fue trasladada a una penitenciaría de máxima seguridad, donde sería recluida bajo vigilancia estricta, y donde, lejos de cualquier posibilidad de construir la nueva vida que había soñado, pasaría sus días enfrentando las consecuencias implacables de sus actos. La historia, que había comenzado con la misteriosa desaparición de un hombre aparentemente feliz, encontraba su cierre en una sala de tribunal fría y silenciosa, dejando a todos los que la siguieron una lección imborrable sobre la fragilidad de las apariencias y la profundidad de la traición humana. La historia de Emily Carter no terminó en el tribunal, sino que continuó resonando en los medios de comunicación, en las universidades de criminología y en los foros sociales donde expertos y ciudadanos comunes debatían sobre cómo una vida aparentemente normal podía encubrir una tragedia tan devastadora. Y en poco tiempo el caso fue bautizado por la prensa como el matrimonio del seguro, convirtiéndose en una referencia inevitable cada vez que surgía una discusión sobre crímenes motivados por el dinero y las apariencias. Los analistas forenses utilizaron el expediente para ilustrar en conferencias cómo las pruebas digitales, la reconstrucción financiera y el análisis del comportamiento podían ser claves para desentrañar incluso los planes más cuidadosamente ocultos, demostrando que, en la era moderna, no existen crímenes perfectos, solo rastros más difíciles de seguir. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Algunos usuarios expresaban horror y compasión por Daniel, recordándolo como un hombre trabajador y confiado que nunca sospechó la traición que se gestaba bajo su propio techo, mientras otros debatían sobre los factores sociales que podían llevar a una persona a tomar decisiones tan extremas, aunque la mayoría coincidía en que nada justificaba lo sucedido. En los meses posteriores,
Varias cadenas de televisión produjeron documentales y podcasts que analizaban minuciosamente el caso, entrevistando a psicólogos, detectives, fiscales y vecinos que aún no podían comprender cómo Emily, que había sido vista durante años como una mujer educada y respetuosa, había logrado mantener ocultas sus verdaderas intenciones hasta que fue demasiado tarde. Para las autoridades de Riverside, la lección fue clara. El caso demostró la importancia de no dejarse engañar por las apariencias y de profundizar en cada detalle, por más insignificante que parezca, ya que en una investigación criminal cada pequeño indicio puede ser la pieza que falta para descubrir la verdad. En el ámbito académico, el expediente Carter fue incorporado como estudio de caso en varias escuelas de derecho y criminología, utilizado para enseñar a las futuras generaciones de abogados e investigadores la importancia de unir la evidencia material con el análisis psicológico y digital, y sobre todo, de comprender que la maldad no siempre se presenta de manera obvia, sino que puede camuflarse tras rostros sonrientes y modales impecables. La casa donde Emily y Daniel habían vivido juntos permaneció vacía durante más de un año, convertida en un recordatorio silencioso de la tragedia, hasta que finalmente fue vendida a un precio muy por debajo del mercado, pues ningún comprador quería enfrentar el peso emocional de sus paredes. Y aunque los nuevos propietarios intentaron renovar cada rincón, los viejos vecinos comentaban en voz baja que era imposible borrar del todo la sombra de lo ocurrido. Así, la historia de Emily Carter quedó marcada como una advertencia viva, una prueba de que incluso los planes más meticulosos, alimentados por la codicia y disfrazados de normalidad, inevitablemente se derrumban frente a la verdad, porque al final, el mal puede ocultarse, disimularse y planearse, pero nunca podrá escapar para siempre de las consecuencias que deja tras de sí. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.